las Escrituras. Las Escrituras. Y hermanos, este es algo muy, muy importante para nosotros. Sin la Biblia no tenemos nada. Sin la Biblia no tenemos nada, nuestra fe es en vano y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada sin tener una autoridad final. Algo que es fijo, que no va a cambiar, que podemos estar seguros que este es la palabra de Dios. Entonces vamos a 2 de Pedro 1:21 y hoy vamos a ver el tema, la doctrina de la preservación de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene varias doctrinas conectadas con ella y vamos a ver estas doctrinas en este estudio bíblico esta noche. 2 de Pedro 1, versículo 21. 2 de Pedro 1 y versículo 21. Dice la palabra de Dios. 2 de Pedro. Yo les dije 1 de Pedro originalmente, lo siento. 2 de Pedro 1:21. Dice, pónganse en pie por favor y vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Oramos al Señor. Señor, guíanos por favor en este estudio. Señor, ayúdanos a entender esta doctrina acerca de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a estar unidos alrededor de esta doctrina. Es tan importante, Señor, que creemos tu palabra, que entendemos, Señor, lo que creemos y por qué. Y ayúdame a enseñar esto, Señor, en una forma correcta. Señor, yo quiero que todos tengan una convicción acerca de estas doctrinas, no solamente que crean lo que nuestra iglesia enseña, porque son parte de nuestra iglesia. Señor, necesitamos convicción en nuestro corazón que viene de tu palabra. Por favor, denos esto en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una de las doctrinas fundamentales en cuanto a la doctrina de las Escrituras es la inspiración de la palabra de Dios. Y aquí vemos la evidencia bíblica por esta doctrina. ¿Qué significa esta doctrina? La inspiración de la palabra de Dios. Significa que la palabra de Dios vino por hombres siendo guiados por el Espíritu Santo. El aliento de Dios es la idea de la inspiración. ¿Okay? Dios respiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo guió a los hombres que escribieron. Entonces, aunque la Biblia fue escrita por varios hombres, ellos solo fueron los lapiceros. Y la Biblia es la palabra misma de Dios. Cada palabra es de Dios, no solamente la idea. No solamente como Dios dijo a Pedro, escriba acerca de este tema y él decidió que escribir. Es como Dios mismo estaba poniendo palabra allá. Entonces, cada palabra, no hay ni una sola palabra en la Biblia que es de hombre y no de Dios. ¿Entienden la idea? Creemos que la Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, como si fuera Dios mismo escribiendo. En la Biblia aún tenemos ejemplo de esto, los 10 mandamientos. Dios mismo escribió estos en piedra. Y también otros ejemplos existen. Pero aun cuando era un hombre escribiendo algo, Dios guió a esta persona a escribir lo que era la voluntad de Dios. Entonces creemos en la inspiración de la palabra de Dios. Es por esto que cuando la Biblia dice algo, no vamos a pensar, me gusta este mandamiento o no. No me gusta este mandamiento, entonces no voy a hacer caso. No, es de Dios. Es de Dios. La Biblia dice que las pastores no son bíblicas. Muchos se enojan por esto. Pero perdón, a mí no importa si se enojan o no. Dios mismo lo dijo. Ok, entonces nosotros decimos, ok, gracias Señor. ¿Hay cosas incómodas en la Biblia? Sí. ¿Sí o no? ¿Hay cosas que son contra la cultura? Sí. Ok, no es mi parte determinar si quiero obedecerlo o no. Ok, Dios lo dijo, yo digo sí, Señor. Y así es fácil. Este se llama la inspiración de la palabra de Dios. Entonces, en nuestro pacto de fe dice esto. Dice
Creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados, que por contenido tienen la verdad sin ninguna mezcla de error. Este es importante, sin ninguna mezcla de error. Y por lo tanto es y será hasta la consumación de los siglos la única revelación completa y final de la voluntad de Dios para el hombre. El centro verdadero de la unión cristiana y norma suprema a la cual se debe sujetar todo juicio que se forme de la conducta, las creencias y las opiniones humanas. Número 2 dice, por la Santa Biblia queremos decir la colección de los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, que como fue escritas originalmente no solamente contienen y transmiten la palabra de Dios, sino que es la misma palabra de Dios. ¿Ok? Por inspirados, número 3, queremos decir que los libros de la Biblia fueron escritos por hombres santos de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo de una manera tan definida que sus escritos fueron inspirados sobrenatural y verbalmente y libres de error como nunca otros escritos han sido o serán inspirados. ¿Okay? No hay escritura fuera de la Biblia. Los otros libros religiosos son de hombre. Solamente la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo sabe esto, pastor? La palabra de Dios, si usted no ha tomado la clase de Daniel, ha perdido cosas ricas acerca de cómo tan verdadera es la palabra de Dios. La Biblia es el único libro en el mundo que clama ser la palabra inspirada de Dios. ¿Y sabe cómo Dios ha probado su propia palabra? O sea, ha mostrado que es verdadero a través de la profecía cumplida. La Biblia contiene miles de profecías cumplidas que así muestran que es la palabra verdadera de Dios. ¿Okay? Si usted quiere muchos ejemplos específicos, yo puedo pasarle estudios especialmente en el libro de Daniel. El libro de Daniel contiene profecía exacta, completamente hecha, nombres de reyes cientos de años antes. Es increíble. Y hay muchos ejemplos de esto. Y cada profecía de la Biblia ya ha sido cumplida fuera de los que serán cumplidos durante la gran tribulación y la segunda venida de Jesucristo. Pero la Biblia no falta nada, hermanos, y así muestra que es verdadera. No hay ningún otro libro en la tierra que puede decir esto, que tiene profecía exacta, completa como la Biblia. Ningún otro libro. Entonces, es para un que dice, la Biblia es un libro de hombres y esto y aquello, estudia las profecías cumplidas. Y solamente la persona que aborrece a Dios y no quiere creer puede terminar este estudio y decir este libro no es sobrenatural, porque este libro sí es sobrenatural, es algo increíble ver acerca de las profecías. Entonces, nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras, son de Dios, son perfectas, ¿ok? Cuando Dios nos da una palabra, es una palabra pura y es perfecta. No hay ningún error mezclado en esto. Entonces, esta es la razón que si vamos a creer en la inspiración de las Escrituras, tenemos que creer también en la preservación de las Escrituras. ¿Ok? La preservación de las Escrituras significa que desde que fue escrita hasta hoy en día no hemos perdido ni una jota ni un tilde de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han escuchado en la calle? Es que la Biblia es de Dios, pero hemos perdido mucho de la Biblia y no sabemos lo que realmente dice. Muchos dicen esto. ¿Qué vale la inspiración si Dios no preservó su palabra? Si Dios inspiró su palabra, pero hoy en día no tenemos ninguna idea de lo que dice, ¿qué importa que fue inspirada? ¿Sí o no?
Sí. La doctrina de la preservación de las Escrituras es muy, muy importante. Entonces, nosotros necesitamos creer esta doctrina. Pero hoy en día hay muchos estudiosos allá en sus universidades liberales, con sus gafas aquí en el parte fin de la nariz, mirando a sus estudiantes desde sus púlpitos diciendo, no sabemos exactamente lo que la Biblia dice. Y ellos dicen, y esa es la verdad, que la Biblia no es preservada. Ellos dicen que fue inspirada, pero no es preservada, entonces no realmente podemos saber lo que la Biblia dice, hermanos. Esta es una mentira. Es una mentira. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a Salmo capítulo 12. La Biblia es inspirada, pero también es preservada. Y la Biblia sí dice que es preservada. Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6. Dice la Biblia, las palabras de Jehová son palabras ¿qué? Puras, como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. Versículo 7. Tú, Jehová, las guardarás, nota esta palabra, preservarás de esta generación para siempre. Dios dice en su palabra que su palabra será preservada de esta generación, desde que David escribió esto, desde que fue escrito la Biblia, ¿hasta cuándo? Para siempre. No perderá nada. Dice que es como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios es pura. También Mateo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y el versículo 18. Dice la palabra. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ok, ni una jota ni una tilde. Ok, piensa en una coma de pronto en nuestro idioma español. Ok, esta es la idea. Nada de las cosas más pequeñas va a pasar de la palabra de Dios. Ok, no falta ni una sola palabra de que Dios escribió. Todo es preservado. Todo. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. Dice allá, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cada cosa que usted ve aquí en esta iglesia, incluyendo a las personas aquí, un día no va a existir. Que nuestra alma es eterna, pero mi cuerpo no. Vamos a, todos nosotros, a morir. Cada cosa aquí va a ser destruido. Dice la Biblia que en el fin del milenio los elementos van a quemar. ¿Ok? Todo será destruido y Dios va a hacer un nuevo cielo y nueva tierra. Todo será destruido. Menos una cosa. La palabra de Dios. No pasará la palabra de Dios. La única cosa física aquí en esta tierra que no pasará es ese libro. Entonces, ¿cómo pueden personas decir que hemos perdido la palabra de Dios? Esta es una mentira del diablo. Dice la palabra de Dios, Proverbios 35, toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan.
¿Ok? Entonces hay muchos otros versículos que podemos ver que nos dicen claramente que la palabra de Dios no perderá ni una sola palabra. Pero estos versículos son suficientes para mostrar nuestro punto. Sí enseña la Biblia que la palabra es preservada. Entonces, y nota esta lógica, si es verdad lo que nos dicen los estudiosos, que no es posible saber que lo que la Biblia dijo cuando fue escrito originalmente, entonces estas promesas son mentira. Y la Biblia entonces es una mentira. Y nuestra fe es en vano. ¿Ok? ¿Este es un tema importante o no? Sí. Si es verdad que la Biblia fue perdida, o sea, no es posible saber lo que realmente dice. Estas promesas, Dios preservará su palabra, no pasará la palabra, todo esto es una mentira. Y entonces, si esta es una mentira, ¿qué más es una mentira? ¿Entienden? Este es un tema importante. Yo no entiendo cristianos que dicen que la palabra no es preservada. Porque si mi pregunta para ellos es que entonces este versículo es una mentira y este versículo es una mentira y este versículo es una mentira, ¿cómo puede usted creer algo que dice la Biblia? ¿Este es un tema importante o no? Sí. La Biblia tiene que ser preservada. Ok, ya vamos a aplicar esto prácticamente en nuestra iglesia. Pienso que en el último mes, 2 meses, he tenido casi una docena de personas preguntarme acerca de cuál versión de la Biblia es la versión que debemos usar. Porque, hermanos, hoy en día todos están andando con Biblias que dicen cosas diferentes. ¿Sí o no? Sí. Ok, voy a mostrarles algunos ejemplos de estas cosas que son diferentes. Y vamos a hacer una pregunta después de cada ejemplo. Efesios 3:9, por favor, vamos allá en su Biblia, Efesios 3:9. Efesios 3:9. Ok, bueno, nosotros, aquí tengo la RBG, vamos a leer de esto primero. Pablo, ¿puede leerlo, por favor? Efesios 3:9. Ok, vamos a enfocarnos en el último parte del versículo, el parte B. Desde el principio del mundo, en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. Otra Reina Valera más antigua, el 1865, dice, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. Okay, dice igual. En inglés, la Biblia correcta en inglés es la Rey Jaimes. Dice esta Biblia también igual en inglés. Por Jesucristo Dios creó todas las cosas. Pero cuando llegamos a las Biblias, algunas otras Biblias, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, dice que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Una pregunta para ustedes. ¿Es igual? ¿Qué está perdido aquí? Las palabras por Jesucristo no están en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué tal de Dios habla hoy? Dice que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. ¿Qué han quitado? Por Jesucristo. Hermanos, este es un ataque contra la Biblia, pero también contra la deidad de Jesucristo. Este es un versículo que muestra la deidad de Cristo, pero cuando quitan por Jesucristo, ya no muestra la misma cosa. ¿Qué tal de una Biblia muy popular hoy en día, la Reina Valera 60? Dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Una pregunta, ¿está igual a la Nueva Versión Internacional? Sí. Dice el igual.
Otro ejemplo, Lucas 23, 42. Antes de que leemos Lucas 23, 42, vamos a hacer una pregunta acerca de Efesios 3, 9. Estos dos versículos dicen algo diferente, ¿sí o no? Sí. Uno es diferente del otro. ¿Pueden los dos estar correctos? No. Uno es correcto, otro es incorrecto. Algunas personas dicen que no importa. Sí importa, hermanos. Porque si uno es correcto y otro es incorrecto, si no importa, entonces la Biblia no es preservada. ¿Entienden? La Biblia tiene que ser preservada. Cada palabra tiene que ser preservada. Tenemos que saber con exactitud qué dice la palabra de Dios. No hay espacio para, quitamos esta frase y no hay espacio para esto. La palabra tiene que ser preservada. Otro ejemplo, Lucas 23, 42. Dice, en la RVG que tengo aquí en el púlpito, dice esto. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ok? Dice las 1865 o una Reina Valera antigua, dice, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. En la Rey Jaimes dice igual en inglés, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. La Nueva Versión Internacional dice, luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es diferente? ¿Cuál palabra no está? Señor, no está. Dios habla hoy. Luego añadió Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. También, el Señor no está. La Reina Valera 60, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál palabra no está? Señor. Ok, una pregunta para nosotros. No somos los estudiosos, pero pienso que somos suficientes inteligentes identificar algo. Unos Biblias dicen que el malhechor reconoció a Jesús como el Señor. Amén. ¿Este es necesario para ser salvo? Sí. Otras Biblias dicen que no. Entonces, ¿reconoció el malhechor a Jesús como Señor o no? Yo quiero saber. ¿Cuál es? Es uno o el otro. No puede ser los dos. Otro ejemplo. Juan 12, 47. Juan 12, 47. Dice, hermano Oscar, lea por favor Juan 12, 47. Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Ok, vamos a enfocarnos en la primera parte del versículo. La RVG dice, si alguno oye mis palabras y no cree. ¿Ok? La 65 dice, y el que oyere mis palabras y no creyere. ¿Ok? Dice igual. En inglés dice lo mismo, no cree. Pero llegamos a la Nueva Versión Internacional y dice algo diferente. Si alguno escucha mis palabras, pero no las, ¿qué? Obedece. ¿Hay una diferencia entre creer y obedecer? Ajá. Una enseña salvación por fe, otra enseña salvación por obras. ¿Qué dice Dios habla hoy? La versión querida de todos aquí, me imagino, ¿cierto? Pero aquel que oye mis palabras y no las obedece. ¿Ok? ¿Qué dice la 60? Y al que oye mis palabras y no las guarda. Ok. Tenemos dos cosas muy diferentes. Algunas Biblias dicen creer, algunas dicen obedecer o guardar. ¿Ok? No puede ser los dos.
es uno o el otro. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra preservada de Dios? Yo quiero saber, ¿ustedes quieren saber? ¿Cierto? Los estudiosos dicen, es que nadie sabe. Entonces la Biblia es una mentira. Porque la Biblia dice que es preservada. ¿Ok? Continuando. 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice, Kevin, lea 1 de Pedro 2:2, por favor. Ok, por la palabra de Dios crecemos espiritualmente. Amén. Ok, eso es lo que dice la RBG, que dice la 1865. Como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Dice igual. En inglés, el Rey Jaime dice lo mismo. Dice para que por ella crezcáis. ¿Okay? Pero llegamos a la Nueva Versión Internacional y dice diferente. Dice, así por medio de ella crecerán en su salvación. Un poquito raro. Dice, Dios habla hoy para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. La 60 dice, para que por ella crezcáis para salvación. Una pregunta, ¿el crecimiento espiritual nos gana a nosotros la salvación? No, la sangre de Cristo nos salva. No el crecimiento espiritual, pero dicen estas Biblias que el crecimiento espiritual es para salvación. Y estas Biblias dicen que no es para crecer solamente. ¿Cuál es la palabra de Dios? No puede ser las dos. Uno es correcto, otro es incorrecto. ¿Están conmigo? Ok. Otro ejemplo. Lucas 4:41. Lucas 4:41. Lucas 4:41 dice, y también salían demonios de muchos, dando voces, diciendo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. ¿Okay? En 1865 dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice también en inglés lo mismo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. ¿Okay? Pero llegamos a la Nueva Versión Internacional y dice algo diferente. ¿Qué es diferente? Quitaron a Cristo. Esa es la confesión de los demonios. En unas Biblias, los demonios reconocen a Jesús como Cristo. En otras Biblias, quitan esto. ¿Qué tal de Dios habla hoy? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué tal de la 60? Tú eres el Hijo de Dios. Y personas tienen curiosidad porque no uso la 60. Ok, continuando. Marcos 2:17. Marcos 2:17. Marcos 2:17, ¿qué dice? Y oyéndolo Jesús les dijo, pues vamos a leer el último parte, el parte B del versículo. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? Una observación
arrepentimiento y fe son dos lados de la misma moneda. El arrepentimiento tiene que ser parte de la fe. No puede creer sin arrepentir. No puede creer en Cristo sin arrepentirse de su fe en María. Tiene que arrepentirse y poner su fe en Cristo. Entonces dice que Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Okay? Un buen versículo para mostrar esto. También dice lo mismo en la 65, más los pecadores arrepentimiento. Dice igual en inglés, más pecadores arrepentimiento. Listo, pero cuando llegamos a la nueva versión internacional, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué hemos perdido aquí? Arrepentimiento. ¿Ustedes entienden cómo por tener la Biblia incorrecta va a ser más difícil mostrar las doctrinas de la palabra de Dios? ¿Qué? ¿Qué dice Dios habla hoy? Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Qué dice la 60? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quitan al arrepentimiento. Ok, entonces responden los estudiosos. Yo quiero tener gafas así en la nariz. Pero en el griego es diferente. Como si tiene que conocer a griego para poder entender su Biblia. No, usted puede entender su Biblia por leerlo en español. Solo tengo una traducción correcta. ¿Qué dice el griego? Pero para ellos, yo soy capaz de mirarlo en el griego. Vamos a verlo en el griego para ellos. Efesios 3:9, en el texto recibido, tenemos, sí, estas palabras están. Por Jesucristo, está en el griego. También, en Lucas 23:42, la palabra Señor está en el griego. También, Juan 12:47, la palabra es creer, no obedecer. En el griego, en 1 Pedro 2:2, para salvación no aparece estas palabras añadidas. Nota los puntos allá debajo de para salvación aquí. Este significa no está. También Lucas 44:41, el Hijo, Cristo, el Hijo de Dios, Cristo, Christos en griego está en el texto griego. En Marcos 2:17, al arrepentimiento está en el texto griego. Este no es una cuestión del texto griego. ¿Por qué es diferente? Porque el diablo tiene su Biblia. Este es el texto recibido de la palabra de Dios. Tenemos hoy en día 5,000 manuscritos originales de la Biblia, pues no de los ancianos, mejor dicho. 5,200 y algo manuscritos de la Biblia. Más de 5,000 o 95% de estos manuscritos están en acuerdo con el texto recibido. Todos están en acuerdo con el texto recibido. Este es el texto crítico. Este tiene más o menos 200 manuscritos que se contradicen entre sí, que fueron mezclados para crear un nuevo texto que nunca ha existido en el mundo. ¿Okay? Este se llama el texto crítico. Hay menos de 5% de los textos que tenemos en el mundo que apoyan el texto crítico. Y aún entre estos 5%, unos dicen esto y otros dicen aquello. Hay más de 2,800 palabras omitidas en el texto crítico. Es como si, esta es la cantidad de primera y segunda de Pedro. Es la cantidad de palabras que no están en esta. Quitadas, borradas. Entonces, ¿por qué están diferentes estas versiones? Las versiones que vienen del texto recibido, ellos están en acuerdo porque vienen del mismo texto. Las versiones que vienen del texto crítico están en acuerdo porque vienen del mismo texto. La razón que cambian cosas es porque algunas traducciones se basan en el texto recibido, otras en el texto crítico. ¿Están conmigo? Este no es complicado. Los que creen en el texto crítico
no crean en la preservación de la palabra de Dios. Ellos mismos dicen la Biblia no es preservada. Ellos escojan lo que quieren traducir o escojan lo que quieren poner y cada persona escoja diferentes cosas. Los que creen en el texto recibido sí creemos que esta es la palabra de Dios. ¿Ok? Cada traducción a cualquier idioma debe ser hecho de esto. Y esta es la palabra preservada. Es interesante, tenemos aún una Biblia que fue traducida a un idioma anciana en 100 después de Cristo, solamente 60 años después de Cristo vivió. Fue una traducción del texto recibido. Esta es la Biblia verdadera. Esta Biblia vino de Alejandría, Egipto, fue corrompida por Orígenes. Una historia larga, tengo un video acerca de eso si quiere verlo. Pero esta es la razón. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo esto? ¿La Biblia es preservada o no es preservada? ¿Ok? Es preservada. Entonces, cuando uno dice, no importa cuál traducción usa, todas son traducciones. No, algunas son traducciones correctas y algunas incorrectas. Y yo no quiero nada con una traducción incorrecta. ¿Ok? A mí no importa cómo tan popular es Nueva Versión Internacional, ni Dios habla hoy, ni la 60. A mí lo importante es que es pura la palabra. Y por esto nosotros en nuestra iglesia creemos en la doctrina de la preservación de las Escrituras. Usamos la RVG porque es 100% texto recibido y hebreo masorético en el Antiguo Testamento. Y esa es la razón por qué. Entonces, si está confundido acerca de este o quiere más información acerca de esto, como le dije, tengo un video que habla aún más de este tema. Pero pienso que este estudio es suficiente para entender. Algunas Biblias dicen algunas cosas y algunas Biblias dicen otras cosas. Tenga cuidado que está usando la Biblia correcta y que usted se pone en pie por la doctrina de la preservación de la palabra de Dios. Porque es importante esta doctrina. Y personas van a burlarse contra usted, pero hermanos, es la verdad. Yo tengo personas que piensan que yo soy un hereje por enseñar esto. Pero mira, el texto dice lo que dice. No es mi culpa. El texto dice lo que dice. Entonces, solo respondemos a lo que es la verdad.